Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Os traigo última noticia sobre Can Yaman, Demet Özdemir, Birce Akalay, Kıvanç, Onur Secit, Urusain, varios actores, así que quédate hasta el final del vídeo para conocer los detalles. Dale like, comparte el vídeo, suscríbete si me escuchas por primera vez, activa la campanita de notificaciones y comenzamos. Bueno, pues como sabemos, ayer fue el cumpleaños de Can Yaman. Él sigue callado sin aparecer en Instagram. Creo está en un ritmo de grabación muy intenso en el turco. Y Greta, que estaba en Italia, ha regresado a Budapest, lo que es otro indicio de que los dos deben estar ocupados trabajando. Él no nos aparece por Instagram. Y ya que estamos hablando de Can Yaman, vamos a dar detalles de Viola como el mar, ¿vale? Nos hablan del final, ¿vale? Y nos van a hablar de los números. Os lo voy a contar aquí todos los detalles que me han salido por las noticias. Y durante todo el periodo de exhibición estuvimos hablando mucho sobre la audiencia. Y ahora nos muestran nuevos números. Números que son muy buenos para Viola como el mar y para Can Yaman, Francesca, ¿vale? Son muy buenos. La primera temporada sumó 4,5 millones de horas vistas en dispositivos digitales con 14,6 millones de visualizaciones, ¿vale? Y son muchas vistas. Viola como el mar suma más buenos números a su currículum. Y la final, nos hablan de la final. Y hay gente que nos pone en las noticias, ¿vale? Me pasan capturas, que dicen que les pareció un poco rápido. Y que hubo un giro en la historia y que dice, ¿son hermanos Viola y Francesco? Nos ponen esa pregunta, pero realmente yo no lo creo, porque si realmente no creí que esa historia del sacerdote, ¿vale? Nos cuenta una historia de un sacerdote y que puede que Francesco ni siquiera sea el hijo del turco como imaginamos, ¿vale? Pero la historia del sacerdote era muy sospechosa porque estaba tratando de evitar la situación para proteger a Viola. Entonces nos dicen en las noticias que protegerla ¿de qué? Pues que su padre murió hace más de 30 años y que les parecía un poquito extraño. Que de hecho dicen que no tenemos romance entre Francesco y Viola en esta serie. Que si de hecho no tuviéramos eso, pues que podría ser que al final, si realmente son hermanos, Francesco puede salvar a Viola de la muerte. Y que también sería un buen final, pero no es exactamente el final que queremos. Y que Francesco salió corriendo a la hora de la cena. Viola nunca ha cocinado para un hombre en su vida y cuando decide hacer fideos o fideos instantáneos, Francesco va y se escapa. Al menos el romance que no vimos entre los dos lo vimos en Tamara y Alex. Y que dicen que hubo un beso célebre y que era digno de terminar. Que Tamara finalmente decidió pelear y confesar con Alex, pero que se esperaba más romance en eso. Francesco estaba pensando en Viola, incluso compró un pajarito para poner en la jaula y que no esperaban que Francesco se postulara. Y que de todos modos tendremos esta continuación el próximo año, en el otoño. Vamos con Demet Özdemir y Oğuzhan Koç. Las últimas noticias dicen que duermen en habitaciones separadas. Para confirmar esta noticia, también habría una tercera persona en esa casa, según se dice, ¿vale? Y lo mismo sucede cuando los dos duermen afuera, por ejemplo, propiedad del hotel y amigos. Tiempos difíciles entonces para los recién casados que a pesar de su matrimonio todavía están en el centro de los chismes. Ha pasado mucho tiempo desde que estuvimos viendo sobre Oğuzhan Koç y Demet Özdemir. Fuertes directas también confirman una relación muy fría, carente de momentos apasionantes, a pesar de estar en casa sin fotógrafos. Un furo Alessandro Rosica. Entonces, no sé qué pensáis al respecto. Nos hablan de que han visto a una mujer famosa que se casó y no dormía en habitaciones separadas. Los dos vivían en casas separadas. Nos hablan de esta historia y nos comparten también unas capturas que la voy a poner por ahí. Nos dicen que teníamos que conocer esa historia, que es una de las ignorantes de una serie americana muy famosa que se llama The Big Bang Theory, ¿vale?
y que se casó con un hombre y los dos vivían en casas separadas porque querían preservar su privacidad. Entonces, nos comparten estas capturas y el matrimonio no funcionó muy bien, duró alrededor de unos 3 a 4 años, nos cuentan en estas noticias, pero que vivieron así. Y nos dicen que si el caso de Demet Özdemir y Oguzhan Koç, que si será como esta historia. Y que lo que pasa dentro de la casa, que no se sabe, que esto es lo que están contando, que les parece un poco raro, porque habla de hoteles de amigos, o sea, todo esto es un poco confuso, así que la verdad yo estoy harta de todos estos chismes, pero os tengo que comunicar todas las noticias que me salen. Si durará o no, no lo sabemos. Tiene gusto para todo, pero es extraño, es un poco raro. De repente son tiempos modernos, no se sabe si esto es confirmado. Otra noticia de Demet Özdemir es que habría invertido 2,5 millones de liras en la compra de un Volvo de S90. Así que estas han sido todas las noticias que he traído sobre Demet Özdemir o Oguzhan Koç. Ya veremos qué es lo que sucede con todo esto. Esperemos que suenen buenas noticias para nuestros oídos. Así que ahora vamos a comenzar con los demás actores. Bueno, Birce Akalay fue galardonada como la mejor actriz del año en un premio que se le entregó en Dubái. Dio un discurso muy emotivo, agradeció a su familia, a los productores. En el siguiente vídeo os traeré el discurso y os informaré del discurso que dio. Y también habló sobre los próximos proyectos de Birce, ¿vale? Hablaré de todo esto. Ya os estaré informando. Tenemos a Onur Secit, que interpreta a Kardelerin y nunca le ha ocultado nada a nadie. Que su mayor sueño es seguir una carrera internacional. Dice la noticia que actualmente sus clases de español van muy bien y que su mayor sueño es protagonizar el cine español. Yo me alegro mucho, me encanta Onur Secit y me alegro que vaya a actuar en el español. Y además de poder representar a su país, Turquía, de la mejor manera posible. Y que además de eso, también habló de la audiencia de Kardelerin, que ya va por la 3ª temporada y que le va muy bien. Así que espero que Onur realmente logre este objetivo suyo, porque de verdad que creo que he visto más de 10 entrevistas en las que dice que quiere ir a España, así que ruego a todos los españoles a apoyar a Onur Secit y démosle a esta oportunidad. Está concentrado, se está esforzando muchísimo y me alegro mucho por él. Vamos con Kıvanç, ¿vale? Desafortunadamente, el actor Kıvanç Tatlıtuğ, pues desafortunadamente y su esposa Kur contrajeron coronavirus por segunda vez. Están bien los dos. Y actualmente están en cuarentena en Bodrum, la primera vez que lo hicieron en cuarentena en Estambul. Los dos están usando este periodo de cuarentena para dedicarse a su hijo. Solo tiene 6 meses, así que espero que se recupere muy pronto, que todo les vaya bien, ya os estaré informando también. Y ahora vamos con Ebru Şahin. Os tengo últimas noticias también de Ebru. Nos cuentan estas noticias que sabemos que ella está pasando tiempo en los Estados Unidos con su esposo, están disfrutando, está tomando clases de actuación en inglés, pero los dos continúan haciendo actividades sociales en Turquía. Esta noticia dice que los dos donan mensualmente la suma de 20 liras y la donan a una asociación que ayuda a los estudiantes, así que me alegro muchísimo. La serie de Ukit Kardeş se ha vendido al canal Antena 3 de España y la serie se emitirá aquí en España. Y ahora vamos a hablar de Emanet. En los últimos vídeos ya os traje información sobre la audiencia de Emanet, estuvimos hablando de todo esto y en el último vídeo esta ha sido la semana mejor para Emanet. Desde su debut no han podido mantener esa calificación esta semana, pero tampoco es tan malo. En la categoría total de toda la semana la media audiencia fue 1,5. En la categoría B no pudieron alcanzar un promedio de ni siquiera un punto. En ABC 1 todos los días de la semana. Promediaron un punto de rating. Has tenido días mejores. No es la mejor semana, pero tampoco es la peor semana. Así que esta es toda la información que hoy he traído dentro de este vídeo. No olvides dejar tu like, comparte, suscríbete, déjame tu comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.